Parece que la actividad no cesa en las oficinas del Atlético de Madrid. Diversas informaciones apuntan a que Matteo Alemany ya está trabajando en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. Se habla en concreto de tres posiciones. Tres posiciones concretas que el director deportivo del Atlético de Madrid cree que es necesario reforzar cara a la próxima temporada. Y ojo, porque estas tres posibles incorporaciones dejan en un lugar comprometido a algunos jugadores de la plantilla actual del Atlético de Madrid. Hablaremos de esto, de los nombres propios, una posición en concreto con un nombre ya por todos conocida por los rumores que ya ha habido hasta ahora. Y hablaremos también de, en mi opinión, las posiciones y los relevos que debería haber en esta plantilla para mejorar el equipo cara al año que viene. Empezamos. Según varias publicaciones, Matteo Alemany ya está trabajando en la plantilla del año que viene. El director deportivo cree necesario reforzar tres posiciones del equipo. Tres posiciones muy concretas, muy específicas, con jugadores con un rol muy determinado. Y esas posiciones son el lateral izquierdo, el mediocentro y el delantero centro. Vamos a empezar por partes. Para el mediocentro es la única posición para la que se conoce el nombre en el que está trabajando Matteo Alemany. Y ese nombre es Ederson, el mediocentro del Atalanta. Un jugador físico, un jugador que abarca campo, un box to box que llaman en Inglaterra. Un jugador que podría dar equilibrio al centro del campo del Atlético de Madrid. Las otras dos posiciones de las que se habla son, por un lado, el lateral izquierdo. En el lateral izquierdo hay más incógnitas. Sí es verdad que han salido algunas informaciones en el pasado que hablaban de que el Atlético de Madrid estaba interesado, por ejemplo, en jugadores como Cucurella o como Grimaldo. En mi opinión, Cucurella me parece una opción bastante remota, por el coste de la operación y el salario del jugador. Pero está claro que la línea defensiva del Atlético de Madrid necesita refuerzos. Otro tema es el delantero centro. Todos sabemos que el fichaje de un delantero centro de calidad, un delantero centro que te justifique o que te, por así decir, que te asegure una cantidad de goles a lo largo de la temporada, es una posición cara. Es una posición que requiere un desembolso económico fuerte. Veremos cuál es el delantero centro que busca el Atlético de Madrid. En este canal ya hemos hecho un vídeo con los posibles candidatos a ocupar esa posición, que os lo dejo por aquí arriba, si lo queréis ver. Ya os digo de antemano que es una posición complicada, no hay tanto delantero centro de élite en Europa, sobre todo que pueda estar al alcance del Atlético de Madrid, y veremos por dónde se quiere mover el club. Estas tres posibles incorporaciones dejan en entredicho a varios jugadores de la plantilla. Por ejemplo, la necesidad, según Matteo Alemany, de fichar un lateral izquierdo viene dada por el rendimiento irregular y bastante discutible de Ruggeri en el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Lo hemos visto en varios partidos, es un jugador que se ve superado, es un jugador que tiene dificultades para mantener la posición, tiene dificultades para cortar las carreras de los contrarios, y Matteo cree que es una posición que se debería reforzar. En el mediocentro, tres cuartos de lo mismo. La llegada de Ederson provocaría poner en una situación complicada a jugadores como Cardoso. No tanto a Coque, porque Coque, como ya hemos dicho aquí en bastantes ocasiones, además que es el capitán y el líder del vestuario, es un jugador que por edad y por veteranía está destinado a tener un rol como el que por ejemplo está teniendo este año Griezmann. Un jugador de segundas partes, de minutos, de aportar su experiencia. Pero al que sí dejaría en una posición complicada es a Cardoso, porque Ederson vendría a ocupar su posición. Y sí es verdad que Cardoso es otro de los jugadores que este año está dando un rendimiento cuanto menos discutible. Y luego está el interés del Atlético de Madrid en un delantero centro. Aquí hay muchas incógnitas. Por ejemplo, si viene un 9, ¿a quién vendría a sustituir? ¿A quién comprometería esa llegada? ¿Se está pensando quizá en una salida de Julián Álvarez? Esperemos que no. ¿O el jugador elegido para abandonar el club y traer otro 9 sería Alexander Sørloth? Repito, espero que no sea el caso de Julián Álvarez. Considero y estoy plenamente convencido de que es prácticamente imposible encontrar en Europa un delantero al alcance del Atlético de Madrid
de la calidad del argentino. Si es verdad que está teniendo una temporada irregular, si es verdad que su rendimiento este año está siendo más bajo que el del año anterior, pero creo, sinceramente, que Julián Álvarez, por calidad, por clase y por estatus, puede o debería ser la bandera del próximo proyecto del Atlético de Madrid. Si es verdad que la forma de juego de este equipo a día de hoy tampoco es que favorezca mucho el juego del argentino. Julián es un jugador que toca muy bien el balón, baja muy bien a recibir, es muy generoso en la presión, es un jugador que no se deja nada, pero al final es un tipo de delantero que vive del área. Él tiene que estar en el área. O jugar por detrás de un delantero que, por así decir, lo que toda la vida se ha visto de un delantero grande que baja balones y un delantero que juega por detrás y se incorpora. Ese sería el rol de Julián Álvarez. Entonces, podría ser la figura de un 9 grande, un 9 físico, del tipo de Sorloth, pero digamos que, en mi opinión, un poco más rudo, porque Sorloth da la sensación de que para lo grande que es, para la potencia física que parece que tiene, es un jugador muchas veces blandito, es un jugador sin mucha garra, es un jugador que básicamente, con la calidad y la cantidad de delanteros que ha tenido el Atlético de Madrid, no me parece un delantero con la, por así decir, con el carácter que requiere un equipo como el Atlético de Madrid. No tiene esa garra característica de los delanteros históricos del Atlético de Madrid. Esto serían las tres posiciones que Matteo Alemany ve necesario reforzar y los tres jugadores que se verían comprometidos por esa llegada. Ahora, yo voy a dar mi idea de qué otras posiciones se deberían reforzar. Para mí, se debería fichar un central. Para mí, ahora mismo, la pareja de centrales titularísima del Atlético de Madrid, además, creo que bastante clara, son Marc Povil y David Hanco. Ahora mismo son los mejores centrales del equipo. Pero Lenglet ha demostrado que no tiene el nivel. Jiménez, con todo lo que ha sido Jiménez, creo que físicamente no está al nivel que estaba, aunque yo lo guardaría en la plantilla. Y sinceramente, yo Lenormand, si se pudiera recibir una suma aceptable por él, sería otro jugador del que me desprendería. Creo que no ha demostrado las expectativas que se tenían de él cuando se le fichó. En el lateral derecho tenemos a Llorente. Llorente es un seguro de vida. Sí es verdad que Llorente puede jugar en el medio centro. Si traes a Ederson, esa posición de Llorente en el medio centro tampoco sería tan clara, pero como lateral derecho es un seguro de vida y para mí es el lateral derecho titular del Atlético de Madrid. Pero yo traería otro. Un recambio, un jugador más lateral. Nahuel Molina es un jugador que defensivamente no me convence para nada. Entonces yo traería un jugador para dar minutos a Llorente, para cuando Llorente pueda jugar de interior, cuando Llorente pueda jugar de medio centro, tener un lateral derecho, por así decir, de garantías. Un tema delicado es el de la portería. Algún día habrá que abrir el melón de que Jan Oblak llegará un día que necesitará un recambio, un sustituto, una apuesta de futuro, llamémoslo como queramos. Pero bueno, de momento creo que la posición de Oblak está bien cubierta. Centro del campo para jugar con Ederson, yo creo que ahí hay recursos de sobra. Yo creo que con Mendoza, con Pablo Barrios, son dos centrocampistas del futuro. Mendoza tiene que adaptarse, tiene que mejorar, está claro, acaba de llegar, pero creo que es un centrocampista que en un futuro puede dar un rendimiento válido. Y Pablo Barrios le conocemos todos. En el ataque, bueno, Lookman está claro que por la izquierda va a desplazar a Nico González, va a desplazar a jugadores como Almada, por ejemplo. Por la derecha, sí es verdad, yo reconozco, técnicamente no es a lo mejor el jugador con más clase del mundo, pero creo que Giuliano te ofrece cosas, te ofrece un rendimiento y te ofrece un sacrificio y te ofrece una velocidad, una punta de velocidad, un llegar hasta línea de fondo que muchos jugadores no te ofrecen. Se vio el día de Copa contra el Barcelona que fue un cuchillo por la banda derecha. Y yo esos serían más o menos los jugadores que yo cambiaría. Central, lateral derecho
y a lo mejor un banda izquierda para suplir a Lookman cuando haya que darle minutos y demás. Porque hay jugadores del Atlético de Madrid que para mí, salen en la foto. Que son Lenglet, Cardoso, Nahuel Molina. Baena tiene que espabilar mucho. Es un jugador con muchísima calidad, pero espero muchísimo más de él. Sorloth no me parece jugador para el Atlético de Madrid. Nico González, que si no recuerdo mal hay una cláusula de compra obligatoria. Creo que con la llegada de Lookman va a pasar a un escenario bastante secundario. Y sería eso, no necesita muchos más retoques el Atlético de Madrid. Veremos cómo se mueve el mercado. Yo confío en Mateu Alemany, equipo en el que ha estado, tanto en el Valencia como en el Barça, ha demostrado que es un director deportivo que hace buenas plantillas. Veremos cómo va, seguirá habiendo rumores de aquí a final de temporada. Espero, de verdad, y esto lo digo como opinión muy personal, que el tema de Julián se quede en eso, en habladurías y rumores, porque creo que es un delantero top. Creo que en forma puede estar entre los 4 mejores delanteros y el Atlético de Madrid debería apostar por él. Y habrá que ver cómo se plantea la siguiente temporada. Hay muchas cosas en el aire, incluso la continuidad de Simeone está en el aire, la continuidad de muchos jugadores, bastantes fichajes en el aire. Veremos cómo funciona todo y hablaremos de ellos aquí. De todo ello hablaremos aquí en este canal. Así que si te ha gustado este vídeo, dame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita y sobre todo, si te apetece, deja tu comentario aquí abajo y debatiremos y hablaremos de cualquier cosa, de cómo veáis el futuro de la plantilla del Atlético de Madrid. Y si os apetece, aquí os espero, como siempre os digo, en vuestro canal de fútbol, en Pase Atrás. Un saludo.